Continuando con este curso de metaformación, nos encontramos con que la ciencia de la conducta humana y de la salud mental que constituye la psiquiatría clínica topa una variable como es la conducta humana que no le pertenece del todo a la psiquiatría clínica, por lo menos desde el punto de vista holístico. Y es que otras ciencias basan su accionar a propósito también de la conducta humana, como por ejemplo el derecho, como por ejemplo la comunicación social, como por ejemplo la arqueología, la sociología, en fin. Y por otro lado, la psiquiatría, que se alimenta y se retroalimenta de otras disciplinas médicas como la genética, como la neurología, como la fisiología, como la bioquímica, como la neurología, en fin. A continuación, entonces, los señores estudiantes van a exponer las particularidades de la relación de la psiquiatría clínica con las otras ciencias. Escuchemos con atención. Sobre la psiquiatría y su relación con ciencias no médicas. Para empezar, vamos a hablar de la sociología. Sabemos que la sociología es el conjunto de estudios científicos de las sociedades humanas basados en la conducta o comportamiento colectivo. Es por eso que la psiquiatría tiene mucha relación con la sociología, porque estudia el comportamiento humano. Hablando de otras ciencias, tenemos el derecho, que es el conjunto de normas o reglas que rigen la conducta humana en una sociedad, y sus inobservancias son sancionadas. Hablando de otras de las ciencias, tenemos la filosofía. La filosofía es una ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. También se basa en la fortaleza y serenidad del ánimo para soportar los contratiempos. En cuanto a la teología es una ciencia que trata sobre o estudia más que nada a Dios y todos sus atributos. A continuación vamos a hablar ahora sobre la psiquiatría con su relación con ciencias médicas. Las relaciones de la psiquiatría y otras ciencias afines, tenemos que conocer ciertas estructuras y su desarrollo embriológico y que están muy relacionadas con las patologías psiquiátricas. Tenemos que conocer que a partir del día 16 se empieza la formación de células especializadas en lo que es el sistema nervioso. Se forma primero lo que es la lámina neural, posteriormente se forma lo que es la placa neural, los pliegues neurales, se formará unos días después el surco neural, el tubo neural y posteriormente el neuropolo superior e inferior, que posteriormente se cerrarán. Las vesículas cerebrales primitivas, como son prosencéfalo, va a dar origen a lo que es el telencéfalo, que va a dar origen al hipocampo y a la amígdala. El diencéfalo, que va a dar origen al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo y al subtálamo. Lo que es el mesencéfalo, que da origen a lo que son los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigémenos, tanto superiores como inferiores, y lo que es el acueducto de Silvio. También tenemos lo que es el rombencéfalo, que va a dar origen a lo que es el metencéfalo y a lo que es el mielencéfalo. Bueno, en esta diapositiva podemos observar cómo el encéfalo de varios vertebrados, su formación es muy similar en la etapa embrionaria a lo que son los seres humanos, pero posteriormente se diferenciarán, obviamente. El cerebro humano representa gran parte del tamaño corporal, pero aquí vemos, por ejemplo, lo que es una diferenciación entre el cerebro humano y cerebros de distintos animales, mamíferos, vertebrados y no vertebrados. El cerebro del hombre se atribuye que es 7.3 más grande que el esperable para un mamífero con un cuerpo de este tamaño. Todas las estructuras generales del desarrollo embrionario, específicamente lo que es el cerebro, va aumentando de tamaño gradualmente como aumenta lo que es la edad. La corteza va a tener un mayor incremento aproximadamente y representa el 80% del volumen cerebral. El volumen de la corteza cerebral y la corteza humana específicamente, como lo decíamos, es 3.2 veces mayor que el volumen esperable para los primates no humanos y casi 3 veces mayor que para el esperable
para un chimpancé del mismo peso corporal de una persona de talla media y peso medio de aproximadamente 70 kilogramos. La corteza cerebral humana es la que posee un mayor tamaño y áreas funcionales, que posteriormente se definirán en otros videos de este manual interactivo de psiquiatría. Es muy importante no solo conocer lo que es el desarrollo embriológico, sino también el desarrollo histológico y cómo están las capas celulares y no celulares del cerebro. Conocemos que existen 6 capas, uno lo que es la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y la multiforme. Cada una con sus células especializadas que en ciertas patologías psiquiátricas van a estar alteradas. Cabe conocer que cada una tiene fibras córtico-eferentes y fibras córtico-aferentes. Una vez que hemos conocido lo que es el desarrollo embrionario, lo que es el desarrollo histológico y las diferenciaciones histológicas de cada una de las capas, tenemos que conocer sobre la fisiología y la relación con la psiquiatría que tiene esta ciencia. La función biológica más importante que realiza lo que es el cerebro es administrar los recursos eléctricos y mediante señalizaciones enviar impulsos que vayan a facilitar la acción o un movimiento, o que nos ayuden a lo que es la supervivencia en ciertas cosas. Lo que nosotros denominamos muchas veces bienestar. Dentro de nuestro sistema nervioso hay la liberación de una serie de sustancias que son conocidas como neurotransmisores, los cuales tienen un ciclo, que el ciclo se comparte primero que es lo que es la síntesis, su empaquetamiento en vesículas, su posterior liberación mediante receptores específicos en la membrana presináptica, su salida a lo que es la brecha sináptica, su estimulación sobre una membrana que posee receptores postsinápticos, y si en caso de que estos neurotransmisores no sean asimilados por esta membrana postsináptica que posee ciertos receptores específicos, van a ser recapturados o canalizados y van a ser transformados en aminas para su posterior síntesis y la formación de nuevos neurotransmisores. Existen principios básicos dentro de lo que son los principios básicos de cómo actúan lo que son los psicofármacos en la comunicación interneuronal y el proceso de neurotransmisión. Es muy importante aclarar que los psicofármacos actúan sobre lo que es la recaptación y ciertos receptores, tanto en la membrana presináptica, la membrana postsináptica, o ya sea directamente en lo que es la brecha sináptica. Pero para esto tenemos que conocer que la unidad funcional obviamente del sistema nervioso es la neurona. En esta diapositiva podemos ver lo que es el potencial de reposo de membrana de lo que es una neurona. Vemos que normalmente es de menos 70 milivoltios. Aquí podemos observar lo que es el exterior de la neurona. Tiene cargas positivas, tanto negativas, pero positivas en su mayor cantidad. Y en el interior de la neurona están las cargas negativas dadas por ciertos iones con cargas negativas. Uno de los iones más conocidos con carga negativa es el cloro, obviamente. Cuando se produce lo que es un impulso nervioso, sea liberado por cualquier estímulo por una vía aferente y sea transmitido para una posterior acción por una vía eferente, se producen unos cambios en lo que es esta polarización, en la polarización de la membrana en reposo, ya sea una hiperpolarización o una repolarización o una despolarización. Bueno, continuando con este módulo interactivo de psiquiatría, tenemos el tema, lo que es el siguiente tema, que es la genética y la psiquiatría. Ya, bueno, continuando con este módulo interactivo de psiquiatría, tenemos el siguiente tema, que es la genética y la psiquiatría. Bueno, la genética y la psiquiatría son ambas son ciencias que intentan identificar lo que son la base genética, que es la causante de estas enfermedades, estos trastornos psiquiátricos. Estos trastornos, ya sean como la maníaco-depresión o la esquizofrenia, fueron trastornos que en el siglo XIX se lo definían como trastornos funcionales, puesto que no se conocía una causa aparente de cómo fueran producidos, si se tratase de alguna alteración en el cerebro. Hoy en día se sabe que hay un claro componente genético, que es el que va a estar afectando y causando estas patologías, y también factores como el ambiental y el psicosocial que van a influir y van a dar origen a estas patologías.
En lo que respecta a la genética es el estudio de las variaciones existentes entre los seres humanos y cómo éstas se transmiten a través de las futuras generaciones, a través de la familia. Nuestro ADN es nuestra base genética. Desde el conocimiento del genoma humano, se sabe que el ADN de las personas es idéntico en un 99.9% y que solo hay una diferencia en un 0.1%, es decir, que este 0.1% nos hace diferente con otras personas. Pero aquí también contribuyen ciertos factores, como son los ambientales y los factores ambientales que hacen único a cada ser humano. Estas enfermedades generalmente o habitualmente tienen un componente genético, como ya hemos dicho, y otro ambiental. Y dependiendo de la patología, predominará uno u otro. Entonces tenemos que el fenotipo es igual a la suma o la interacción del genotipo más el ambiente. Aquí también tenemos en la diapositiva, como vemos ahí, un escenario adverso, es decir, ciertos factores que se van a presentar y que contribuyen a la aparición de estas patologías. Tenemos los extrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos están los medioambientales, los psicológicos, los filosóficos y los sociopolíticos, mientras que los intrínsecos tenemos los biológicos y los genéticos, como habíamos hablado anteriormente. Lo que es la genética, o más bien lo que es la genética, en toda historia familiar todas las personas compartimos algo, compartimos genes, hábitos, lo que es el ambiente, la cultura. Y así mismo compartimos ciertas patologías de carácter hereditario mayoritariamente, como son las enfermedades cardíacas, lo que es el asma, lo que son las alergias, la obesidad, el enfisema, la artritis, la osteoporosis, el Alzheimer, un sinnúmero de enfermedades, y asimismo ciertos rasgos físicos característicos, como el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, el color de nuestro cabello, etcétera, que nos definen como personas. En lo que respecta a la genética, es importante tratar el tema de lo que son los genes y los cromosomas. Los principios genéticos clásicos que fueron propuestos y deducidos por lo que es el científico Gregor Mendel en 1865, se basó en un estudio o un experimento con guisantes. Mendel estudió así la herencia y como un número de rasgos, también estudió un número de rasgos bien definidos, como el color de la semilla y entre otros. Y fue capaz de deducir que hay reglas en la transmisión de estas particularidades características. También interpretó ciertos patrones hereditarios que fueron observados en su experimentación. Estos factores que son posteriormente heredados son conocidos hoy actualmente como lo que son los genes. Estos descubrimientos que hizo Mendel aparentemente en su época fueron ignorados y no fue hasta el año 1900 en que fueron otra vez redescubiertos y se reconoció la importancia que tenían. Poco después se propuso el papel de que estos que los cromosomas son aquellos portadores de los genes. Psiquiatría y su relación con otras ciencias médicas, vamos a hablar sobre la neuroanatomía. Sin embargo, antes de eso vamos a hablar un poco sobre anatomía general. Para introducirnos un poco a hablar sobre neuroanatomía, tenemos que tener conocimientos sólidos y bases consolidadas en estos temas. Entre ellos vamos a hablar sobre los cortes anatómicos. Las líneas de las cuales se ha hablado generan la posibilidad de realizar cortes a través de ellas con el fin de poder observar estructuras internas del cuerpo humano. Entre estas de aquí vamos a hablar sobre el corte coronal, el cual se realiza a través de una línea longitudinal que pasa por las orejas. Este de aquí se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal. Este va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, una anterior y otra posterior. Los cortes longitudinales van a ser paralelos al corte coronario. Estos de aquí van a dividir el cuerpo ya sea en una parte más anterior o en una parte más posterior. El corte medial va a ser una línea media perpendicular al plano longitudinal que va a dividir el cuerpo humano en dos partes iguales. Esta de aquí va a separar todas las estructuras pares del cuerpo y las vamos a dividir en tanto izquierdas o derechas. Los cortes sagittales van a ser paralelos a estos de aquí y van a dividir el cuerpo pero ya no en partes iguales. El corte transversal medio es aquel que es una línea horizontal que pasa
por el ombligo, el cual va a dividir el cuerpo humano en dos mitades, una superior y una inferior. Los vanos transversales van a pasar paralelamente a este corte de aquí, al corte anterior, perdón, y este de aquí va a dividir el cuerpo en ya sea partes más superiores o partes más inferiores. Bueno, ahora sí, a continuación con neuroanatomía. Desde el punto de vista anatómico se va a estudiar el sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sin embargo, desde un punto fisiológico y sin embargo también anatómico, el sistema nervioso periférico se lo divide en un sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Desde un punto de vista histológico se va a dividir en tejido de sustancia gris y sustancia blanca, siendo la sustancia gris el conjunto de núcleos neuronales y la sustancia blanca son los axones o vías que dan estos núcleos. El nervio central, el cual nos interesa en psiquiatría, este de aquí tiene unas estructuras muy importantes como son la corteza cerebral, donde encontramos los hemisferios cerebrales, y también existe una sustancia innominada donde encontramos el núcleo basal de Menger. El encéfalo, donde encontramos el tálamo, el tercer ventrículo, el epitálamo, el hipotálamo y el subtálamo. Y además, en estos lugares vamos a encontrar también lo que son los ganglios basales, los cuales son núcleos que se encuentran incluidos dentro de la sustancia blanca como verdaderas inclusiones de cuerpos neuronales. El tálamo es un centro trascendental para recibir casi todos los estímulos sensitivos que provienen del cuerpo, que intentan dirigirse hacia la corteza, como por ejemplo estímulos auditivos, gustativos, visuales y táctiles. Sin embargo, solo los estímulos olfatorios no pasan por el tálamo, sino que se dirigen directamente hacia la corteza. Un papel fundamental del tálamo, o incluso el más importante, es categorizar aquellos estímulos más importantes o relevantes para que lleguen a la corteza y estemos conscientes de aquellos estímulos, ya que si recibiéramos todo lo que percibimos en nuestro entorno, prácticamente nos volveríamos locos. Además, tenemos lo que es el mesencéfalo, donde encontramos la sustancia negra y el área tegmental ventral. Tenemos la protuberancia, donde encontramos los núcleos de Rafe y el locus coeruleus, y además tenemos el bulbo raquídeo y la médula espinal. Bueno, hablando de lo que es el telencéfalo, es la parte del sistema nervioso central más voluminoso, cubierto por un manto de sustancia gris denominada la corteza cerebral, la cual trata del lugar donde se producen las funciones cerebrales superiores, como razonar, el lenguaje, la praxis o la capacidad de realizar actividades voluntarias y especializadas como colocar un foco. Tiene una extensión de 4.000 centímetros cuadrados y en ella tenemos alrededor de 10 a 30.000 millones de neuronas. Las conexiones sinápticas intercelulares incluso pueden sumar a billones. El cerebro comprende menos del 2% del peso del cuerpo, pero sin embargo va a utilizar el 25% del oxígeno total y el 70% de la glucosa basal. Está aportando en constante calor y puede sobrecalentarse con el ejercicio del estrés, que se soluciona por flujos sanguíneos con mayor refrigeración. Desde un punto de vista anatómico, gracias a la ayuda de dos fisuras muy prominentes, las cuales son la fisura central o Rolando y la fisura longitudinal o de Silvio, y una fisura aún más pequeña que es la fisura parieto-occipital, se divide al cerebro en lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el occipital, el parietal y los temporales. Sin embargo, desde un punto de vista neurofisiológico, existen centros especializados en cada uno de estos núcleos. Como vemos, el lóbulo frontal tiene los centros motores, el área psicomotriz y los centros del lenguaje, área Broca. El lóbulo parietal tiene centros sensitivos, centros de discriminación sensitiva. El lóbulo occipital tiene el centro visual, el lóbulo temporal tiene el centro gustativo, el centro auditivo, el centro olfatorio y otro centro del lenguaje que es denominada la área Wernicke. Bueno, al momento tenemos otro tema importante que es las áreas de Brodmann. Estas aquí fueron descubiertas por Brodmann en 1858 y él relató que en el cerebro, al hacer cortes histológicos, descubrió 52 áreas diferentes en la corteza cerebral que tienen diferentes estructuras. De esta manera, como podemos ver en la tabla, gracias a esto podemos deducir dónde se encuentran los centros sensoriales, ya sean primarios, secundarios, los centros motores, como podemos ver en la imagen.
El sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con lo que es la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, por ejemplo, el placer, el miedo, la agresión, la personalidad, la motivación y la conducta. Este es un sistema muy importante en lo que es la psiquiatría. Entre uno de sus circuitos, el más conocido es el circuito de Papez, el cual es uno de los circuitos del sistema límbico. Este de aquí relata que un impulso nervioso podría salir del hipocampo a través del fórnix, recorrer este por debajo del cuerpo calloso y atravesar el septo hasta los cuerpos mamilares, donde hace sinapsis con el núcleo anterior del hipotálamo para irradiar luego a la corteza más primitiva. Es captado por la circunvolución simulada y devuelto por un haz neurológico, el símbolo, y dirigido hacia abajo para entrar de nuevo en el hipocampo. Papez postuló que este circuito era la base de las emociones y los sentimientos en los seres humanos. Ahora a continuación vamos a hablar de la neurofisiología. En cuanto a la neurofisiología, primero de todo debemos conocer el término de un neurotransmisor. El neurotransmisor va a ser un neuromediador. Este de aquí consta de ser una sustancia química y tiene como función la transmisión de información de una neurona a otra. Este de aquí puede o ya facilitar el impulso hacia la neurona siguiente o inhibirlo. Este de aquí va a ser la base para que exista lo que es la sinapsis química. Entre los tipos de neurotransmisores vamos a tener algunas clasificaciones, como tenemos en moléculas pequeñas, tenemos la ACTH. De aminoácidos tenemos el GABA y el glutamato. En las aminobiógenas tenemos la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la histamina. Asimismo también tenemos neuropéptidos como la sustancia P. Ahora, hay ciertos centros especializados dentro del sistema nervioso central los cuales van a estimular cierto neurotransmisor. Como tenemos que los núcleos de RAFE va a predominar aquí lo que es el neurotransmisor serotonina. El locus coeruleus va a ser lo que es la noradrenalina, la sustancia negra y el área tegmental ventral va a ser la dopamina, el núcleo de Meiner va a ser la acetilcolina, las proyecciones tálamo-corticales va a haber glutamato, los hemisferios cerebrales están abundantes en GABA y además el cuerpo estriado también va a tener GABA. El diencéfalo, en el tálamo, en el núcleo basal de Meiner va a haber ACTH. El mesencéfalo, tanto en la sustancia negra y en el área tegmental ventral va a haber dopamina. En los núcleos del RAFE también asimismo puede haber dopamina. En la protuberancia, en el locus coeruleus va a haber noradrenalina. En cambio, en algunos núcleos de RAFE de la protuberancia vamos a encontrar serotonina. Algunos de estos neurotransmisores tienen algunos metabolitos, los cuales, como pueden ver a continuación, son estos aquí. Hablando de la psicopatología, este de aquí es el estudio del establecimiento de emociones, sensaciones, conductas e ideas anormales que tipifica un trastorno mental. Comprende el conocimiento de sus criterios clínicos. Estos son los signos y los síntomas. Para conocer sobre los trastornos psicopatológicos, lo importante es primero conocer las funciones cerebrales. Tenemos que las funciones cerebrales cognitivas superiores son el nivel de conciencia, la presentación personal, la actitud, la psicomotricidad, la orientación, la voluntad, la afectividad, el sueño, la alimentación, la inteligencia, el cálculo, la afección, las sensopercepciones, el raciocinio, el juicio práctico, el pensamiento, atención, memoria, lenguaje, conducta sexual y personalidad. Las bases biológicas que interesan en la psicopatología, ya tenemos lo que son la etiopatogenia, la fisiopatología, los signos y los síntomas, los cuales en conjunto hacen el síndrome, el diagnóstico médico, el tratamiento mixto. Además tenemos que conocer los mecanismos de acción farmacológica de los psicofármacos y las remisiones sintomáticas. A continuación se va a hablar sobre lo que son las vías de recompensa. Estos aquí son vías reguladas por neurotransmisores, los cuales permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. El área tegmental ventral y sus proyecciones dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens es la región principal que va a posibilitar el desarrollo de estas conductas.
se conoce como la vía de recompensa cerebral mesoaccumbens. Esta vía natural es un circuito emocional que está presente en todos los mamíferos y motiva las conductas aprendidas para la sobrevivencia y la reproducción. El área tegmental ventral consiste o contiene células que sintetizan dopamina y que a su vez están controladas por interneuronas inhibitorias que presentan en su superficie receptores de tipo Mu del grupo de los opiáceos, que al ser estimulados por la presencia de uno de ellos pueden asimismo liberar dopamina. Esta liberación también está regulada por la facilitación del sistema glutamatérgico y GABAérgico. Las predicciones dopaminérgicas del área tegmental ventral están dirigidas hacia el núcleo accumbens y es importante notar que estas neuronas no solamente se estimulan ante la presencia de dopamina, sino que también hay células que responden a proyecciones del tipo serotoninérgico provenientes del RAFE, así como neuronas de tipo glutamatérgicas provenientes de la corteza cerebral y del tálamo. Por otro lado, los efectos obtenidos por el uso de una droga pueden estimular intensamente a estos centros de placer y desarrollar una dependencia. Con el paso del tiempo, el uso continuo se va a producir a que la persona tenga una dependencia física total del fármaco elegido. Entre ejemplos tenemos lo que es la dopamina con la cocaína. Vemos que normalmente aquí vemos una brecha sináptica en la cual la dopamina se libera por medio de su vesícula y entra a lo que es el espacio intersináptico o interneuronal. Este de aquí va hacia su receptor, hace su acción y después es atrapado por el transportador recaptador de dopamina y este de aquí lo lleva hacia lo que es el AMAO y la va a degradar en monaminas. Sin embargo, al momento en que la cocaína entra al sistema, esta de aquí va a bloquear lo que es la recaptación de la dopamina porque ocupa el receptor del transportador de dopamina. Y entonces hace que la dopamina quede en grandes cantidades en la brecha sináptica y haga una estimulación, una sobreestimulación de la neurona siguiente. En otro ejemplo tenemos lo que es la dopamina con la morfina. Normalmente lo que es la dopamina es liberada y ejerce su acción sobre el receptor. Sin embargo, existen algunos receptores que tenemos como los delta o los kappa, receptores de opiáceos. Estos de aquí, si no son estimulados, el GABA ejerce su acción, se libera y puede bloquear la liberación de dopamina. Sin embargo, en lo que es cuando entra lo que es la morfina, estos receptores opiáceos son estimulados, los cuales van a provocar que no exista una salida del GABA, por ende la dopamina, su salida no se va a bloquear. Y también asimismo va a aumentar el espacio sináptico, lo que es la dopamina. Los señores estudiantes han expuesto de manera pormenorizada la relación de la psiquiatría con ciencias, tanto en el ámbito de la medicina cuanto en el ámbito de la ciencia en general, como la filosofía, como el derecho, como la teología. En nuestra práctica diaria, casi siempre somos asediados por los medios de comunicación social que solicitan tal o cual criterio sobre tal o cual evento de noticia que llamó la atención en un momento dado. Casi siempre somos llamados por los señores jueces y fiscales para realizar una evaluación médica pericial psiquiátrica a un imputado de tal o cual delito. Y casi siempre la psiquiatría está en el medio de la conciencia social cuando desastres muy llamativos provocados por pacientes con trastornos mentales ejecutan actos
que se contraponen con los principios del buen vivir, de la armonía social, de la paz. Un solo evento acontecido en el país el 30 de septiembre lo graficamos. Cuando la policía se encerró en sus cuarteles por una actitud de huelga, a las calles salió la verdadera sociedad convulsionada. En fin, la salud mental debe ser atendida por los organismos competentes para que el hombre pueda alcanzar ese sueño de vivir en una sociedad justa, equilibrada y armónica.